Hola, hoy vamos a tener el estudio sobre el Salmo 1. Antes de empezar este estudio, quiero compartirles una pequeña introducción sobre el libro de Salmos. La palabra Salmos proviene del término Patsalmos, que a su vez se deriva del hebreo Mismor, y ambas palabras tienen un significado similar y se utilizan para describir una composición poética o lírica, generalmente acompañada de música. Los salmos en la Biblia son considerados como una forma de adoración y alabanza a Dios. Los salmos en la Biblia abarcan una amplia gama de temas y emociones. Algunos de ellos son himnos de alabanza y de gratitud, mientras que otros expresan dolor y angustia. Los salmos también contienen oraciones, súplicas y palabras de sabiduría. En la Biblia hay 150 salmos que nacieron a partir de la realidad cotidiana del pueblo de Israel y pues de las experiencias de vida que tuvieron ellos. El libro de Salmos se divide en 5 libros y muchos de los salmos fueron escritos por David, pero también podemos encontrar salmos escritos por su hijo Salomón y también un salmo escrito por Moisés. Y hay más autores del libro de los salmos. Antes de comenzar con el primer versículo, les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración. Gracias, Padre, porque nos permites ver tu palabra, Señor, y te pido que nos hables, Señor, que tú nos instruyas, Señor, y que podamos aplicar tu palabra, Señor. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a leer Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí Dios nos hace una invitación para conocerlo a través de las cosas que le gustan o son agradables para Él, pero también nos muestra las cosas que no le agradan. En consecuencia podemos ver que hay dos caminos, el camino del hombre bienaventurado y el del hombre que no ama a Dios. La palabra bienaventurado es una palabra muy especial. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí en el libro de los Salmos empieza con esa palabra, pero también en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, hay una sección en la que se llaman las bienaventuranzas y ahí Jesús también habla y se refiere a bienaventurados. Y para entender un poquito más, quiero que conozcamos el significado. Y esta palabra implica una condición de felicidad, prosperidad, bendición. También se puede traducir como feliz, dichoso o digno de felicidad. Y otro significado que se le da es 3 veces feliz. Y entonces si ponemos esta palabra aquí en el primer versículo, puede decir, es feliz la persona, hombre o mujer, que no anduvo en el consejo de malos. Y para ahondar más y ver un ejemplo de una persona que tomó el consejo de los malos, les voy a pedir que me acompañen a Primera de Reyes 12. Y aquí está el rey Roboam. Y para quien no lo conocían, Roboam fue el hijo de Salomón, o sea que fue nieto del rey David. Y dice que Roboam fue a Siquem. Y fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Pero toda la congregación del pueblo habló con Roboam y le dijo, tu padre nos agravió con un yugo muy difícil, mas ahora te pedimos que lo disminuyas. Y si tú lo disminuyes, te serviremos. Y él les dijo, váyanse. Y aquí que en 3 días yo les daré respuesta sobre esto que me han pedido.
Entonces Roboam fue y pidió el consejo de los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, y ellos le aconsejaron que redujera ese yugo y le dijeron, sírveles, y si tú les sirves, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió el consejo de sus amigos, que eran más jóvenes. Y ellos le dijeron, dile al pueblo esto, el menor de los dedos, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y esta fue la respuesta que le dio al pueblo. Y el pueblo en ese instante lo dejó de seguir y se separó el reino en dos reinos. Y en uno quedaron 10 tribus que siguieron a otro y hicieron rey a otra persona que se llamaba Jeroboam. Y 2 tribus nada más siguieron a Roboam. Entonces aquí podemos ver que el hacer caso al consejo de malos, pues siempre nos va a llevar a tener malas decisiones y esas malas decisiones pues a dividir, a pasarla mal. Pero ya vimos aquí un consejo malo, pero también hay consejos buenos. Y este es un consejo que se lo dio Dios mismo a Josué. Y este consejo dice, este libro de la ley no se aparte de tu boca. Meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto está en Josué 1:8. Y aquí podemos ver la diferencia de un consejo de los malos y un buen consejo. Y luego sigue nuestra lectura y dice, ni en camino de pecadores. Y para esto quiero compartirles también otro ejemplo. Y este otro ejemplo está en Segunda de Crónicas 20:35. Y aquí nos habla sobre el rey Josafat. Y el rey Josafat fue familiar de Roboam. Y dice que Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, y el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión. Y entonces Eliezer, hijo de Dobad de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Aquí podemos ver que el camino o la amistad con los pecadores pues nos lleva a nosotros también a equivocarnos y aquí como vemos pues, a tener pérdidas. Fueron pérdidas materiales, de dinero, pero también fue una pérdida para Josafat. ¿Por qué? Porque Dios se molestó con él. Pero ¿qué dice Dios? ¿No? ¿O qué podemos hacer? En Proverbios 1:10 al 16 dice, Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente, devoremos lo vivo, como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, no andes en el camino con ellos, aparta tus pies de sus sendas, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Y bueno, aquí también continúa y dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y se refiere a un lugar o una actitud de burla hacia lo que es considerado bueno. Rechazan la sabiduría y la corrección. Y aquí
de este primer versículo podemos ver que hay niveles de pecado. En primero están los malos, luego los pecadores y luego los escarnecedores, ¿no? Y cada uno va teniendo más influencia. Pero ¿qué nos habla y qué nos dice Dios? O sea, si ya nos hemos equivocado, si hemos mm, oído el consejo de malos, si hemos estado caminando con pecadores, o aún si ya por momentos hemos estado mm, burlándonos, no conscientemente, pero sí con nuestras acciones de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? En Proverbios 3, el versículo 5 y 6, tenemos una promesa que podemos hacer nuestra y dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, podemos ver que regresando y considerando a la palabra de Dios, podemos regresar al, a la vereda, al camino que Dios quiere para nosotros. Y continúa el versículo 2 y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra delicia quiere decir que es un placer intenso. Y, y aquí podemos también, tenemos que tener presente, ¿no? Que aquí, cuando nos habla de la ley del Señor, pues para esos tiempos la ley era los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo conoce el pueblo de Israel como el Torah, la Torah. Y aquí, pues lo que podemos ver, si ya lo hemos leído, es que nos habla de muchas normas, muchos mandamientos que tenía el pueblo de Israel para relacionarse con Dios. Y puede que nos parezca no ser la parte más agradable de la palabra, pero debemos de reconocer que a través de esos mandamientos, de esos ordenanzas, pues podemos conocer lo que le agrada a Dios, podemos conocerlo más. Y ese debería de ser lo que nos motive a, a leer y a ser como el pueblo de Israel y que dice que aquí, que en la ley está su delicia. El meditar significa reflexionar profundamente sobre la palabra de Dios y nos lleva a considerar su significado, aplicándola en nuestra vida y permitiendo que nos transforme, ¿sí? No es solamente leer, no es solamente cumplir con un estudio de leer la Biblia en un año, no es solo con ir los domingos y cumplir con eso, con ir los domingos. ¿Por qué? Porque el meditar también tiene otro significado que dice que es rumear. Y para eso de rumear quiero recordarle, ¿no? De los animales como las vacas que tienen diferentes estómagos y entonces comen por la mañana, pero después de un tiempo, ese alimento que habían comido lo vuelven a masticar. Para nosotros tal vez nos parece asqueroso, nos parece malo, pero ¿por qué lo hacen? Para sacar el mayor provecho a ese alimento que han comido. Y pues así lo podemos asemejar nosotros a cuando leemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es alimento para nuestro espíritu que pues
lo leemos, pero durante todo el día estamos meditando o pensando en esa palabra. ¿Y eso que hace? Que podamos encontrar aplicaciones prácticas de esa palabra, y eso pues nos fortalece, nos va nutriendo como a, a los animales, el ejemplo de las vacas. Bueno, pues a nosotros también nos va fortaleciendo la palabra, ¿no? La palabra que comemos. Y Jesús también nos compartió en Juan 15:5 sobre este punto de permanecer. eh, si permanecemos en la palabra, y nos hace una comparación, y aquí nos compara con las ramas de la vid, ¿no? Y nos dice que pues una ramita sola por sí misma, si es cortada, pues no puede dar fruto, pero si permanece, pues va a dar fruto. Y aquí pues la vid representa el permanecer en Dios, y que cuando permanecemos en Él vamos a dar fruto. El fruto es la evidencia de la madurez que tenemos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué fruto damos? ¿Qué fruto dan los bienaventurados? Pues es amor. Amor, mm, y el amor se puede ver en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque en Gálatas 5:22 nos habla, ¿no? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces, en primera, pues el fruto no es para nosotros mismos, sino es para las personas que nos rodean, ¿no? Ellos pueden ver el amor, ellos pueden ver el amor en forma de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Y luego dice que prospera. Y esto de prosperar no quiere decir que es una persona multimillonaria, que es rico, que es ah, próspera en lo físico, sino nos habla de que tenemos una relación con Dios muy, muy amplia. Podemos ser prósperos en amor para con los demás, prósperos en bondad para los demás. Y podemos considerar, después de esto, ah, quiero compartirles que en Jeremías 17:7 también nos habla y nos da el mismo ejemplo de un árbol. Creo que mm, es uno de los ejemplos más importantes que podemos encontrar en la Biblia. El que Dios asemeja a las personas que lo siguen y que lo aman con árboles. Y aquí en Jeremías 17:7 nos dice: pero está destinado a prosperar la persona que confía en el Señor, y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esa persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Podemos ver que este árbol no de la noche a la mañana da frutos. Y así es también en nuestra vida, ¿no? Es un proceso. No de la noche a la mañana ya estamos dando frutos, sino que vamos creciendo y se van fortaleciendo nuestras raíces. Y nuestra raíz pues está en la palabra de Dios, en considerarla, en leerla, en aplicarla. Y dice que está, que llegan sus raíces hasta encontrar el agua. Y pues el agua
nos purifica, el agua también nos ayuda a crecer. Y ahora vamos a ver la comparación. En los salmos podemos ver que hay bastantes comparaciones, nos dice sobre los buenos, sobre los malos, y aquí ya nos va a empezar a hablar sobre las personas malas, y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí habla del tamo. Y el tamo es la cascarita que está por fuera del trigo. Y que puede ser que nosotros lo veamos y que creamos que, bueno, ahí va a haber fruto, pero no es así. Y con un simple viento podemos ver que el tamo pues, se va y pues ya esa ilusión óptica que teníamos pues desaparece. Y luego continúa y dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Podemos ver que el pago o lo que les va a pasar a las personas que no aman a Dios y que no lo consideran, pues es que pues van a tener un final y va a ser un final malo. Y aquí nos dice ahí, y nos habla de perecer. Y al hablarnos de esto quiere decir que simplemente que están perdidos. Y es una palabra que nos indica un final irreversible y definitivo. En Proverbios 10:28 dice, el fruto de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanecerá. Y Cristo también nos da muchas enseñanzas y en Mateo 7:13 y 14 pues nos habla de que entremos por la puerta angosta, no porque veamos que los malos, que las personas que no consideran a Dios les va bien, pues sigamos esa senda, sigamos ese camino. Más bien, pues lo que debemos de nosotros hacer, pues es buscar de Dios, buscar que Él sea el que nos dirija. Y para finalizar, podemos ver que en este Salmo 1, bueno, yo encontré varias enseñanzas. La primera enseñanza que les quiero compartir, bueno, es que es, es muy importante con qué personas nos relacionamos. ¿Por qué? Porque las personas influyen en nosotros, influyen para mal o para bien. Y también nosotros influimos en las personas. Entonces, pues debemos de fortalecer las amistades que tenemos con las personas que aman a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas, pues el consejo que nos lleguen a dar va a ser un buen consejo. No va a ser un consejo como este que lleva al mal, que lleva a la destrucción. Y también, bueno, hay dos caminos. Y a nuestro Dios siempre nos ha enseñado y nos enseña, ¿no? Que hay dos caminos, pero pues que escojamos el camino del hombre bienaventurado. Y esta última parte pues me recuerda mucho al hombre sabio y al hombre necio. ¿Por qué? Porque pues sobre las dos personas hubo problemas, dificultades, pero una persona fue la que puso su confianza en Dios y la otra persona pues la puso en lo que él había hecho, en lo que él sabía y al final de cuentas pues sufrió la destrucción
de su casa, y sobre las dos casas vinieron eh, situaciones de tormentas. O sea, sobre las dos personas hubo problemas, hubo dificultades, pero una persona, a pesar de eso, pudo, pudo ser bendecida. Y pudo ser bendecida, ¿por qué? Porque consideró a Dios y consideró sus enseñanzas. Entonces, hasta aquí llegamos en este Salmo 1, y quiero que esto se nos quede pues muy claro, que nosotros podemos llegar a ser esa persona bienaventurada. Tenemos esa oportunidad, y si no lo estamos siendo en este momento, pues podemos pues cambiar de rumbo, y hasta este momento Dios nos da esa oportunidad. Y esto sería todo. Muchas gracias.